¿Te has quedado con ganas de más después de ver el juego del calamar? ¿Sueñas con dominar el juego de los Gonji? Pues hoy os traigo un tutorial súper fácil para que los hagáis vosotros mismos en casa. En YouTube ya encontrarás miles de tutoriales, desde los más sencillos con papel de colores hasta los más elaborados con impresoras en 3D. Pero yo quiero crear unos Gonjis tan auténticos que parezcan salidos de la propia serie. ¿El secreto? Cartón, ingenio y un truco secreto que ni los guardias rojos verían venir. El problema no es la falta de tecnología, es creer que sin ella no hay otra solución. Pero ¿sabes qué tiene de bueno el cartón? Se dobla, se corta, se moldea y hoy lo convertiremos en oro. Para la base de nuestras fichas vamos a usar cartón, así que recorta una tira de 1 centímetro de ancho como si fuera un caminito de cartón. Ahora viene el truco secreto para la forma ondulada. Pela con cuidado una de las capas del cartón para dejar al descubierto ese relleno ondulado tan característico. Recorta la tira de cartón para que tenga exactamente 8 ondas completas. Este será el cuerpo de nuestra pieza. Une los extremos y pega el cartón formando un anillo. Ojo aquí, para que el cartón se ponga súper duro como una piedra, usa pegamento instantáneo. Este truco es infalible. Además, recorta un círculo de cartón para que encaje justo dentro de nuestro anillo. Dale la vuelta a la pieza y por dentro echa silicona caliente. Esto le dará peso y resistencia como si fueran unas fichas de verdad. Para cerrar la pieza, pega otro círculo de cartón en el otro extremo. Y ya casi lo tenemos. Ahora con masilla o lo que tú tengas por casa, tapa todos los agujeros de las ondas del cartón. Así quedará una superficie lisa y perfecta. Si no tienes masilla, también puedes utilizar papel, algodón o incluso papel de aluminio. Una vez que la masilla esté completamente seca, nuestra pieza base estará lista. Si ves alguna imperfección, puedes lijar suavemente los bordes para un acabado mucho más fino. Y para darle un toque más profesional, pega 2 círculos de cartoncillo gris, uno por delante y otro por detrás. Este cartón más fino le da un borde limpio y elegante. Ahora, a darle color. Pinta cada pieza de uno de los colores del juego. Yo he elegido empezar por el rojo, pero tú puedes elegir el que más te guste. Asegúrate de cubrir bien toda la superficie. ¿Quieres saber una forma aún más sencilla y rápida? Aquí te va la opción número 2. Si no tienes pegamento instantáneo o quieres ahorrarte un paso, mezcla en un recipiente pegamento para madera con pintura acrílica del color que quieras. La mezcla quedará densa, así que será perfecta para utilizarla además como masilla y endurecedor a la vez. Aplica esta mezcla directamente sobre el anillo de cartón. Verás cómo rellena los agujeros de las ondas y al secarse la pieza quedará súper dura y ya pintada. El resto de los pasos son exactamente iguales que en la primera opción. Así que esta segunda opción es ideal si quieres un acabado uniforme y resistente. Y además ahorrarás tiempo al pintar y endurecer en un solo paso. Para el símbolo, utiliza cartón fino, el típico cartón que viene en las cajas de cereales. Corta con cuidado la forma del triángulo o el símbolo que corresponda en cada pieza. Recorta 2 piezas iguales. Pega los triángulos por ambas caras de la pieza para que se vean por delante y por detrás. Repite estos pasos para crear las 5 piezas con sus diferentes colores y símbolos. ¡Mira qué bonitas quedan! Para que tus Gonjis queden súper resistentes y duren mucho tiempo, te recomiendo darles por último un toque de protección. Si has utilizado pintura acrílica normal, aplica una capa de barniz transparente. Esto protegerá la pintura del desgaste y le dará un brillo súper chulo. También puedes utilizar un barniz mate. Otra opción aún más resistente es utilizar directamente pintura multisuperficie.
Este tipo de pintura es súper dura y no se pela con el tiempo, así que es perfecta para juegos que van a tener mucho uso. Con estos consejos, tus piezas de Gonji estarán listas para horas y horas de diversión. ¿Ya estás listo para desafiar a tus amigos y familiares? Pero espera, aún falta algo. Para guardar nuestras preciosas piezas de Gonji, necesitaremos una caja que esté a la altura. Vamos a crear una caja de madera, pero con cartoncillo gris. No te preocupes, el resultado te sorprenderá. Te dejaré las plantillas de todas estas piezas en la descripción del vídeo para que las puedas descargar e imprimir fácilmente. Para el contorno de la caja vamos a recortar un rectángulo de 2 centímetros de ancho que sea bastante largo en cartoncillo gris. Como verás, si quieres doblar directamente este cartoncillo, se romperá, así que lo más fácil es utilizar un poquito de agua. Una vez que tengamos todo este cartoncillo blandito, ahora ya le podemos dar la forma que queramos. Puedes utilizar un elástico o una pinza para que el cartón se quede en la postura que queramos. Y deja que esto se seque completamente durante toda la noche. Al día siguiente verás que el cartoncillo volverá a tener su color original y ya estará completamente seco. Simplemente recorta los extremos del cartón para que encajen perfectamente en el centro. Para darle el aspecto de madera a este cartoncillo, primero pinta todas las piezas con pintura marrón como base. Deja que se seque completamente. Y ahora viene el toque mágico. Con pintura beige y marrón oscuro y un pincel casi seco, pinta trazos muy superficiales sobre la base marrón para simular las vetas de la madera. No te preocupes si no queda perfecto, la imperfección le dará un toque más realista. Para las vetas más finas, puedes utilizar un rotulador marrón oscuro con punta fina y dibujar algunas rayitas adicionales. ¡Mira qué cambio! Nuestra caja de cartón parecerá de madera de verdad. Con esto hemos terminado. Ya tienes tus propias piezas de Gonjis caseras y su caja de madera, listas para jugar y sorprender a todos. Incluso puede ser un regalo perfecto para cualquier fan del juego del calamar. Espero que este tutorial te haya gustado muchísimo y te animes a crear tus propios juegos del juego de calamar. Si quieres que haga los demás juegos que salen en la segunda temporada, déjamelo en los comentarios. Y si te ha sido útil, no olvides darle a me gusta, compartir este vídeo con todos tus amigos y déjame en los comentarios qué otros tutoriales te gustaría ver. Y si además te suscribes, no te perderás ninguno de mis próximos proyectos creativos. Nos vemos en la próxima aventura creativa.